Seguimos en la órbita Precision y seguimos en la órbita de bajos económicos. Primer bajo o un buen Precision que pueda ser una plataforma excelente para meterle buenas pastillas para irlo mejorando. Así que en esa búsqueda estamos, ¿no? Últimamente con esos Harley Benton que ya te traje al canal y que te voy a dejar al final del vídeo. Y hoy le toca al J&D, finalmente lo compré, lo he comprado, para traértelo aquí al canal. Por cierto, ¿me ayudas a llegar a los 20.000 suscriptores? Por favor, te pido que te suscribas, que compartas el canal, etcétera, y que me ayudes en ese camino de este 2026 a llegar a esa meta. Dicho esto, pues ya te presento este bajo que es el clásico Precision, por ejemplo, el que llevaba bajista de Jamiroquai en algunas giras, Stuart Zender, no llevaba el clásico Precision, creo que era con arce, no sé si me equivoco, y bueno, pues el clásico negro, pues Precision simple, puro y duro, y bien, pues pinta bien. Las primeras impresiones cuando lo saqué de la caja fueron bastante buenas. Vamos paso por paso, ¿vale? Empezamos por la cabeza. Afinadores de 82 gramos, no está nada mal, no son ultra ligeros, pero tampoco son pesados. Este logo, vamos ya a una cosa mala, el logo, ostras, yo no sé quién diseñó este logo, pero a mí me parece bastante más feo, bastante menos elegante y especial que el otro logo, el clásico, que no sé si lo van a dejar para todos los nuevos modelos, pero a mí no me gusta. En cuanto al mástil, si has probado un Classic Vibe 70s, pues estamos más o menos en el mismo sitio. Es un mástil que se parece en cuanto a grosor, a tacto, a selección de maderas. Bien, bien, la verdad que es como un Classic Vibe, pero sin el tinte ese más amarillento, más vintage que tiene el Classic Vibe. Este pues es un tinte normal, mucho más neutro, pero bien, un mástil que se siente realmente bastante bien. Si nos vamos hacia adelante, tenemos un acabado de trastes que es fabuloso, eso hay que admitirlo, está muy bien. Y en cuanto a nivelado, sí que falla, pues, solo un traste, ¿vale? El traste 13 está demasiado alto, haría falta, pues, si tienes las herramientas, nivelarlo un poquito y llevarlo al luthier, lo que sea. Luego, una cosa que venía muy mal era la cejuela súper alta, la he rebajado un poquito, pero sigue sin ser demasiado cómodo, la verdad. Y bueno, nuez de plástico malo, mucho peor que la del Harley Benton, las cosas como sean. Total, bueno, ahora mismo está bastante tocable el bajo, y vamos ya a lo que realmente me echa para atrás de este bajo, que odio, o sea, no soporto el radio de diapasón. Esto estará entre 14 y 16, que es excesivamente plano para un Precision. Es decir, tienes un bajo súper tradicional. ¿Por qué no le pones 9,5, 10, 12 si tú quieres? Pero ya más que eso, para mí traiciona completamente lo que debería ser un Precision, cómo debe sentirse un Precision. No sé, llamadme talibán, pero la verdad es que a mí ya no es una cuestión religiosa, sino que a mí me mata, o sea, me destroza la mano. Toco un rato y me resulta incomodísimo. Los radios planos yo no los soporto. Por lo demás, el acabado está muy bien, el grosor del mástil es adecuado, ¿vale? Es más o menos gruesecito, unos 21 milímetros, 21,5, es decir, más o menos 1 milímetro más que un Jazz Bass. Bien, y el ancho son 42, sí, 42 clavados, también, muy bien. Ya te digo, todas las medidas fantásticas. Pero una cosa que no entiendo, o sea, ¿qué os cuesta? No sé si alguien de Music Store va a llegar a ver este vídeo en algún momento, pero ¿qué os cuesta poner las especificaciones del mástil? Es que el ancho de cejilla, el radio de diapasón, es que lo veo información básica y esencial y no ponen nada. A mí me parece súper poco profesional, tampoco tienen tantos modelos y seguramente todos los mástiles serán más o menos iguales. Coño, pues pon el radio de diapasón y el ancho de cejilla, como mínimo. Ya no te pido el grosor del mástil, que eso casi nadie lo pone, que sería lo suyo, pero ostras, es que lo básico. El puente muy sencillo, muy sencillo, pero cumple su función porque de hecho el cuerpo es muy resonante. La verdad que es un bajo con una madera resonante
bien, bien. La verdad que el bajo no suena mal, la electrónica no es para tirar cohetes, pero no está mal del todo. No sé, bueno, vamos a escuchar ya. Le damos a grabar, por fin vamos a escuchar tono abierto, tono cerrado. Por cierto, el amplificador, pues ya lo conoces, este Warwick GNOME, microfoneado y por línea, ambas cosas. Y, bueno, DI nueva, pedal nuevo que te voy a traer al canal. Ostras, impresionante, este pedal es cojonudo. El Sunset de Mayfly es una compañía canadiense, hechos en Canadá. La verdad que estoy experimentando con él y estoy súper contento, te lo traeré al canal de aquí un tiempo cuando lo pruebe en directo, porque esto está pensado para, tanto para el directo como para el estudio, para ir sin amplificador. Pero aparte, como este ampli pues tiene la ecualización bastante limitadita, pues me ayuda pues a que suene, que tenga más flexibilidad. Así que bueno, de momento el pedal apagado y después lo conectaré para que, bueno, tengas una primera aproximación. Venga, vamos adelante. Tono cerrado. Bien, vamos a darle al pedal. ¡Púa! Venga, un poquito de palm mute. En definitiva, no sé qué te ha parecido. La verdad que el sonido no es ni muchísimo menos para tirar cohetes. 130 euros. Ojo, cualquier pastilla te cuesta más que el bajo entero. No sé, ¿qué te ha parecido? La verdad que a mí lo que más me echa para atrás para quedármelo como plataforma es el radio de diapasón. Ya te digo, para mí es imperdonable y no me siento cómodo. No sé, a mí no me ha convencido ni el sonido ni las sensaciones al tocar, por la razón que te he dicho. Si te gustan los diapasones planos, pues sí que puede ser una buena opción, ¿vale? ¿Te parece el 9,5 clásico de Fender, te parece demasiado redondeado? Pues igual con este bajo das con el santo grial, quién sabe. Realmente, si no fuera por el radio de diapasón, que es una cosa personal que a mí no me gusta, la verdad que no es mala plataforma para meterle una buena pastilla, buena cejuela y, en fin, para tunearlo un poquito. No sé, te leo en los comentarios a ver qué te ha parecido a ti. Creo que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto. Cuidado, no tan rápido. Al final no lo he devuelto a la casa porque sorpresa la mía cuando me han dicho que tenía que pagar casi 40 euros por devolver el instrumento.
40 euros. O sea, un instrumento que vale 131 euros. Por lo tanto, al final lo que he hecho, efectivamente, es venderlo en el momento de grabar este vídeo. Ya lo tengo vendido. Y te voy a enseñar, quería aprovechar, pues, primero para probarlo de nuevo con las mejoras que le he hecho. Aparte de las cuerdas, que ya tenía las de Dario, creo es la otra, le he puesto este puente de gran masa tipo Sandberg, que está fantástico, está muy bien, y las pastillas Geiger. Estas pastillas cuestan unos 20 euros, 23 euros, o sea que vamos a escucharlas. Venga, estamos grabando y ya con el tono abierto vamos a ver cómo suena con estas pequeñas mejoras de Geiger. Venga, vámonos. ¡Oh, qué bonito suena! Pues bien, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo un poquito extraño, en dos partes. Dime qué te parece esta pastilla. Me parece que no está mal, por lo menos por 20 euros. Si no te importa que el radio sea un poco plano, el mástil se siente espectacular, de grosor y de textura es alucinante, es increíble. En definitiva, creo que no está mal, es una buena aproximación a un Precision, ya te digo, con medidas bastante de precisión, excepto el radio de diapasón, pero bien, la verdad que un bajo que tiene sus más y sus menos. En la primera parte del vídeo he sido muy crítico con el radio. Realmente, bueno, te vas acostumbrando, sobre todo cuando el bajo está bien ajustado, no es tan incómodo. También ayuda tocar bastante alto, ¿vale? Para ayudarte a tocar con una técnica más guitarrística, es decir, quien toca con el radio totalmente plano, es decir, sin radio, son los guitarristas clásicos, ¿no? Que tienen esa técnica totalmente pues perfecta, no digásemos, si nos ponemos a tocar de esta manera pues más guitarrística, pues vale, más o menos se hace bastante cómodo o razonablemente cómodo tocar con un mástil así. Bien, no me enrollo más, muchísimas gracias por tu tiempo, deja en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto.